Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a esta edición de Canarias Investiga. Agradezco mucho la invitación de la Dirección General de Recursos Económicos con África y de la Consejería de Economía y del Gobierno de Canarias, que están aquí sentadas. Y antes de empezar, quiero recordar tanto a las personas que nos están siguiendo por streaming como las que están aquí en directo, que cuentan con traducción simultánea y que pueden escogerlo en su pantallita de Zoom, pueden escoger que haga la traducción a español, porque muchas personas pues, van a hablar en inglés, como son nuestras investigadoras, y así pueden entender todo lo que nos van a decir. Este evento es tan relevante como creo que son relevantes las mujeres que rompen los estigmas de su país, de su comunidad, para hacer algo tan importante como es la ciencia. Hoy, cuando por fin se le está dando relevancia a la ciencia como un motor de cambio y de evolución de las sociedades, las mujeres no se pueden quedar atrás, no se pueden quedar otra vez detrás de un hombre. La ciencia debería estar ligada a la revolución, al aperturismo, al que todos seamos iguales. Y sin embargo, todavía no es así. No se ha conseguido la paridad todavía. Un dato, por ejemplo. Aquí en España, las mujeres que llegan a lo más alto de la carrera científica, a lo que se consideran las catedráticas, son tan solo el 20% del total de catedráticos. Y otro dato, las mujeres suelen dejar la carrera científica porque no les permite hacer otras cosas que tienen que ver con su vida, cuando los hombres sí pueden. En otros lugares del mundo, pues el problema no es mucho mejor, ¿no?, el que estamos atravesando. Investigar es muy difícil, la carrera científica es muy difícil, y a veces se les ponen incluso más obstáculos a las mujeres de las que deberían tener. En África subsahariana, lo que se gasta, la inversión, es apenas un 0,5% del PIB, pero África también está cambiando en este sentido y está intentándolo. Hoy tenemos un ejemplo de ello, de personas que han roto estas barreras que les han puesto durante su vida, que han roto a aquellas personas que les han dicho que no podían hacer lo que querían, y aunque sufren también precariedad, aunque sufren algunas lacras que también sufrimos aquí, pero no tanto en la investigación como es la violencia de género, ellas han conseguido romper esos estigmas y hoy están aquí para presentarnos lo que han conseguido gracias a su esfuerzo. Esta sociedad, tal y como está cambiando, necesita a las mujeres y ellas son el ejemplo de que tenemos que mantenerlas. Y a continuación me acompañan aquí pues, la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, Elena Máñez, y la presidenta de la Fundación Mujeres de África, María Teresa Fernández de la Vega, sin las cuales no hubiera sido posible hacer este evento y menos hacer durante 10 años, me estaba contando María Teresa, este intercambio de conocimiento. Así que me gustaría dar paso a Elena Máñez, a la consejera, a la que le agradezco y le agradecemos todos su predisposición por estar hoy aquí y acudir a estas importantes jornadas que bueno, ponen de relieve todo esto que acabo de contar. Por favor, si puedes subir aquí al estado. Pues muchísimas gracias, buenos días a todos y a todas, a las personas que nos acompañan aquí presencialmente y a quienes nos están siguiendo por streaming. Yo voy a saludar también a los compañeros de Casa África. Nos acompaña también el secretario general, que es un aliado fundamental Casa África en muchos de los proyectos que desarrollamos desde la consejería, el vicerrector, a los representantes de los centros de investigación en los que están participando nuestras investigadoras africanas. María Teresa, como siempre, un honor, un lujo poder contar contigo y además poder ir de la mano en proyectos tan apasionantes como Ellas Investigan y nuestra versión Canarias Investiga. Pero voy a retomar lo que decía la presentadora Verónica, que este es un evento muy relevante porque unimos cuestiones que para la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo y para el Gobierno de Canarias son fundamentales. Estamos hablando de nuestras relaciones con un país que es clave para el desarrollo económico de Canarias, con África,
que siempre que miramos hacia África hablamos de posicionar a Canarias como un hub de servicios, pero Canarias es mucho más. Canarias tiene mucho que ofrecer a África y África tiene mucho que ofrecer a Canarias, porque esa es la mirada y el enfoque con el que nos gusta trabajar. Tenemos conocimiento, tenemos centros de investigación, tenemos muchísimo talento en esta tierra y existe muchísimo talento en África que también hay que poner en valor. Lamentablemente, la mirada y cuando pensamos en África, en esta tierra, pues nos despertamos a veces con noticias terribles como la llegada de una patera, la pérdida de vidas humanas en ese intentar llegar a Europa, pero África es también las tres excelentes investigadoras de alto nivel que hoy nos acompañan aquí. 2 mujeres de Senegal, una mujer de Zambia, que están llevando a cabo pues, una estancia postdoctoral aquí en Canarias, en centros además que son absolutamente referentes también en sus ámbitos de investigación. Y por eso este evento es relevante, porque hablamos de mujeres científicas, además en un sector en el que las mujeres estamos bastante infrarrepresentadas, ¿no? El personal investigador en España está compuesto un 52% por hombres, un 48% por mujeres, pero cuando nos vamos a las áreas STEM, vemos que en ingeniería y tecnología el personal investigador en España supone un 6%, y si hablamos también de ciencias de agricultura y veterinaria, un 1%. Por lo tanto, nos queda, compañeras africanas, aquí también un camino por recorrer. Por eso es relevante, porque hablamos de ciencia, hablamos de conocimiento, hablamos de talento, hablamos de mujeres, hablamos de igualdad, hablamos de empoderamiento. Y todo eso es lo que supone el proyecto Ellas Investigan. 10 años, María Teresa, y Canarias se suma por primera vez a este proyecto con estas 3 becas. Un camino que empezamos a recorrer y que vamos a seguir recorriendo, porque sin ese trabajo conjunto desde Canarias hacia África, desde luego son muchos los hándicaps que tenemos que resolver, y para los retos presentes, futuros de Canarias y de África, tenemos que hacerlo juntas y juntos, tenemos que poner la innovación, el conocimiento al servicio de esos retos para dar respuesta desde Canarias, desde África, y juntos construir desde luego un futuro más ilusionante, más de desarrollo, más de innovación, más de valores y más de igualdad. Yo creo que ese es el futuro al que aspiramos, al que estoy convencida que ellas aspiran, y que desde aquí podemos trabajarlo juntos y juntas. Así que nada más, darle las gracias a la PLOCAN, al astrofísico, al Instituto de Investigaciones Biomédicas, por ser también, porque sin ellos no podríamos llevar a cabo esta iniciativa, y por seguir también aportando ese conocimiento a Canarias y al mundo. Muchísimas gracias y buenos días. Muchas gracias, Elena, por tus palabras. También querría que participara ahora diciendo unas palabras María Teresa Fernández de la Vega, que es la presidenta de la Fundación Mujeres África. Bueno, que nos dedicaras unas palabras, porque sin ti no hubiera sido posible todo esto que estamos viendo construido. Si puedes subir. Buenos días a todas y a todos. Me van a permitir que mis primeras palabras, que digo en público en esta visita tan importante, sean para todos los ciudadanos y ciudadanas de la isla de La Palma. Quiero que sepan que desde el minuto 0, en la Fundación Mujeres por África, a la que represento, hemos estado pendientes, atentas a todo lo que allí está pasando, y mantenemos la esperanza de que las cosas se vayan reconduciendo cuanto antes, y que sepáis que tenéis todo nuestro reconocimiento, todo nuestro afecto y nuestra gratitud por la extraordinaria capacidad de dignidad con la que estáis llevando un asunto tan difícil y tan complicado.
que sepáis que estamos con vosotros desde el punto de vista no solo del afecto, sino de la disposición a hacer hoy y siempre lo que sea necesario por los habitantes de esa isla y de estas islas de Canarias que tanto queremos, que tanto sentimos y en las que también nos encontramos. Así que, querida consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, gracias. Gracias también por vuestra acogida y por vuestra implicación, una implicación vital para la Fundación Mujeres por África, porque es el territorio, nuestro territorio más próximo efectivamente al continente africano es este, y como decías, consejera, hay muchos lazos todavía que sellar, que establecer, y ahí vamos a estar nosotros como intermediarias para ayudar, para que Canarias tenga también el papel que le corresponde en África y para que África también nos ayude a muchas cosas a todos nosotros, no solo a las Islas Canarias, sino también a nuestro país y a España. Quiero también dar las gracias al secretario general de Casa África por estar aquí, por su apoyo, y al director de la Plataforma Oceanográfica de Canarias, que tan generosamente nos acoge en estas magníficas instalaciones. También a la subdirectora del Instituto de Astrofísica de Canarias, querida Casiana Muñoz Tuñón, muchas gracias, y al director del Instituto Universitario de Investigaciones Biomédicas y Sanitarias de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Gracias a todos. De verdad, gracias de corazón. Esta jornada, efectivamente, decía la consejera que es importante. Yo creo que es muy importante para la ciencia, es muy importante para África, es muy importante para Canarias, es muy importante para todos los que estamos trabajando con el objetivo de contribuir al desarrollo de África a través de las mujeres. Y aquí tenemos unas mujeres extraordinarias, querida Brenda, Marí y Lala. Hoy sois vosotras las protagonistas de este evento, porque sois las grandes estrellas, con permiso de Brenda, que es nuestra astrofísica, de un nuevo porvenir de África, que brilláis con luz propia en un firmamento que señala a todo el mundo el camino de la igualdad. El camino de la igualdad que vosotras estáis marcando, que estáis pisando fuerte, mostrando a todo el mundo de lo que sois capaces, de lo que son capaces, de lo que yo sé que son capaces las científicas africanas. Porque sois capaces de explorar el crecimiento de las galaxias y la formación de las estrellas. Sois capaces, como discos de las galaxias enanas, interactúan en su entorno usando datos radioeléctricos y ópticos. ¿Qué es lo que hace Brenda? Creo que es lo que hace Brenda en el Instituto Astrofísico de Canarias. Sois capaces de explorar grandes conjuntos de patrones informáticos para aplicar esta técnica a la investigación sanitaria, para aportar soluciones que mejoren el sistema de salud en África, especialmente en Senegal, lo que hace María en el Instituto Universitario de Investigaciones Biomédicas y Sanitarias. Sois capaces también de investigar con los instrumentos de la física sobre el cambio climático y los efectos sobre el calentamiento global en la circulación oceánica y en los ecosistemas marinos, especialmente para ayudar a la elaboración de políticas públicas medioambientales en la costa de África Occidental, que es lo que hace nuestra Lala. Y todo por el bien, lo hacen todas y todo por el bien global y el impacto que tiene y va a tener sobre sus países y comunidades. Y es que el equipo de Mujeres por África, cuando trabajamos con las científicas africanas, pasamos del infinito de las galaxias a la profundidad de los océanos, sin dejar de abordar lo más urgente que concierne a toda la humanidad, que es el tema de la salud. Esta jornada va por vosotras, por las investigadoras del programa de Ellas Investigan, que nos siguen también online desde la península y desde África. Va por ellas, va por todas vosotras, por todas cuanto en España, en África y en todo el mundo luchamos para que la transformación y la innovación, que sin duda entraña la igualdad, logre rectificar el rumbo de este mundo dislocado y lo conduzca a puertos de mayor libertad y justicia. Por eso, querida consejera, amigas y amigos, es tan importante que hoy estemos aquí, donde se producen descubrimientos científicos, donde se transmite el conocimiento, donde se inocula sabiduría, poniendo en valor el bien de la igualdad de oportunidades al mismo tiempo, reafirmando que la igualdad es bienestar, que la igualdad es democracia, que la igualdad es progreso. Y ya no valen escepticismos o ironías sobre la valía de las investigadoras africanas. Se acabó. Sobre su excelencia, que lo es.
porque así se han producido. Porque si la habéis oído, y las he oído yo misma, claro, inevitablemente la ciencia no podría librarse del gran distanciamiento que se ha mantenido durante décadas respecto a las mujeres africanas en todo el mundo. La ciencia también se ha afectado por eso, pero ya hemos roto el estigma. Yo siempre contesto con la confianza que las mujeres africanas me habéis inspirado, incluso antes de empezar a trabajar con vosotras. Y son ya muchos años los que habéis acreditado, como yo ya sabía, que claro que hay científicas excelentes en África, de muchísimo nivel, de un nivel hasta ahora desconocido. Y ahora que os habéis identificado, visibilizado, empoderado, ya nadie, absolutamente nadie, puede desconocer el nivel de las mujeres científicas africanas, porque eso es lo que motivó el conocerlas, el saberlas que estaban ahí dispuestas, el nacimiento del programa Ellas Investigan. Un programa del que Canarias es nuestro sostenimiento desde el primer día, con un programa con el que hemos compartido, consejera, gracias a vuestra solidaridad, todo lo que hemos podido ir haciendo. Entonces, así, yo creo que estoy encantada, estamos todos encantados de comprobar una vez más que estas investigadoras africanas están ahí, están haciendo un trabajo absolutamente excelente, que hoy tenemos una red de más de 100 investigadoras africanas postdoctorales que con un espíritu tremendo de sacrificio y motivación, la motivación y el sacrificio que siempre las caracteriza, están llegando, y han llegado muchas de ellas ya, al nivel de excelencia de centros como el Instituto de Astrofísica en el que nos encontramos, como PLOCAN y como el Instituto también Universitario de Investigación Biomédica y Sanitaria. Consejera, yo no puedo sino alabar la gran altura de visión del futuro del gobierno, de visión sobre el futuro del gobierno de Canarias, del gobierno que representas, al apostar por un programa tan novedoso y con tanto impacto. Porque si hay un programa de los que nosotros tenemos en la Fundación con gran impacto de proyección, no ya en el futuro, sino ya en el presente, es este, porque está contribuyendo además a reforzar la cooperación científica entre los centros africanos y los canarios. Así que, Elena, gracias de corazón. No puedo dejar de agradecer también la implicación personal de los directores, de todos los directores de los centros asociados, de sus equipos que apoyan a nuestras investigadoras. Ellos y ellos también constituís para los equipos receptores una fuente inagotable de expertise, de datos, de muestras y de conocimiento mutuo. Creo firmemente que es absolutamente imprescindible que África esté ya en el centro de la agenda política, institucional y científica de España y de Europa. Trabajar con ese continente no es una prioridad cuando debía serlo por razones de estrategia política, sino es un tema de interés, necesidad y responsabilidad. A Europa y especialmente a España solo le irá bien si le va bien a África, pero a todos nos irá mejor, mucho mejor, si impulsamos la igualdad hasta hacerla una realidad en el campo también de la ciencia. Por eso estoy convencida que unirnos a quienes luchamos por una África clave de conocimiento, en clave de igualdad, es una apuesta ganadora. Muchas veces me han preguntado por qué elegí precisamente trabajar con ellas, con las africanas, y siempre respondo lo mismo. Después de años de trabajo con diversos países africanos, en mi etapa como vicepresidenta, me di cuenta que todos los problemas graves y delicados que tuvimos que abordar conjuntamente eran solucionados por las mujeres africanas, siempre las mujeres. Y es que ya sea cultivando un pequeño huerto o dictando una sentencia en una corte, y las mujeres africanas hacen eso y todo aquello que pueda caber entre ambas ocupaciones, su trabajo es vital y estratégico. Son las mujeres las que alimentan África, son las mujeres las que cuidan África y cada vez más son también las que hacen funcionar a las empresas, a la administración, a los servicios públicos y también a los grandes organismos de investigación. Todo ello es, como nadie puede dudar, muy importante, pero sí que estamos de acuerdo en que el conocimiento es la base sobre la que se sustenta el desarrollo y el progreso, el motor que impulsa el avance de las personas, organizaciones y comunidades,
Lo estaremos también en que asaltar el mundo del conocimiento, el mundo de la investigación y de la ciencia es absolutamente vital para las mujeres. Y las mujeres africanas lo están haciendo. Y además, como nos han mostrado desde el primer instante, Brenda, Marí y Lala, entre otras muchas, lo están haciendo muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por sus intervenciones y sobre todo por defender la ciencia, la igualdad y que se haga ciencia en el continente africano, ¿no? En el desarrollo de África. Muchísimas gracias a las dos por haber intervenido en esta sesión. Si quieren. Ahora, pues vamos a ver, tenemos que hablar del programa. ¿Y quién mejor de hablar del programa que aquellas que han aprovechado esta oportunidad única para investigar en Canarias y en nuestra tierra y en nuestros centros de investigación que son de primer nivel. Quería que nos contaran su experiencia y para eso les voy a pedir que suban Brenda Namumba, Marí Ndiaye y Lala Conta, si pueden subir. Voy a poner yo la traducción. Muchas gracias a las tres por estar aquí. Brenda es astrofísica, vive en Zambia y viene desde el Instituto de Astrofísica, está en el Instituto de Astrofísica de Canarias trabajando. También tenemos a Marí, que viene de Senegal, es ingeniera informática y está en el Instituto Universitario de Investigaciones Biomédicas y Sanitarias aquí de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y al final allí está Lala Conta, que también viene de Senegal y que es física oceanográfica, que se encuentra justamente en este centro de investigación en el que estamos, que es la PLOCAN. Ellas nos van a presentar su trabajo. La primera que quiero invitar es a Brenda Namumba. Pero vamos a explicar un poquito de dónde viene Brenda y qué ha hecho, ¿no? en los últimos años. Brenda se doctoró en la Universidad de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. De hecho, fue la primera astrofísica de Zambia. Ha venido aquí con su potencial hasta el Instituto de Astrofísica de Canarias, donde está desarrollando su investigación que está centrada en la expansión, ¿no? del crecimiento de las galaxias. Ella misma menciona que este estudio permitirá por primera vez una comprensión integral de cómo los discos de las galaxias enanas interactúan en su entorno. Yo espero que esto nos lo cuente ahora, de forma que nos lo podemos entender. Muchas gracias, démosle la bienvenida y te animo a subir. Hi, everyone. My name is Brenda Namumba. I'm a postdoc fellow at Rhodes University in South Africa. And in this short presentation, I will highlight my adventure, that is my career path, and some of the challenges I have faced, and the benefits I have been able to receive from the European-Africa collaboration. Okay, just a brief biography about myself. I come from Zambia, that's in Southern Africa, and I did my undergraduate in physics at the University of Zambia. While I was at the University of Zambia, I've just highlighted a few challenges that I think are very important when we are talking about the European-African collaboration. Because, for instance, if we are applying for scholarships, you tend to actually compete on the world market, and there are many challenges that we face in Africa, such as differences in our education system, laboratory research outputs. We don't have facilities, as well as lack of role models. There are very few Africans. They are coming up now, but there are very few Africans who have actually excelled to reach up to PhD level. So when I was in my third year of undergraduate, I attended my first ever academic workshop. That was in 2009. And it was at that conference that I actually had an opportunity to meet young scientists
who were doing their postgraduate studies in space science and astrophysics. And it was at that conference that I really got interested and curious to learn more about astrophysics. And I decided that I wanted to pursue my postgraduate studies in that field. And the rest is history, because in 2019, I actually graduated with a PhD in astrophysics at the University of Cape Town. And for Zambia, I happen to be the first Zambian to have a PhD in astrophysics. That is very, very surprising, and it calls for a lot of work to be done, because we need more people to actually pursue their postgraduate in this career. So we are meeting today because we are actually talking about the European-Africa collaboration, and I thought it would be very important to actually highlight the importance of actually this collaboration. So when we look at Africa, where I come from, we see that Africa has very motivated and curious young people. And the other thing is that Africa is now growing. We have human capital development. We still have a long way to go, but many people are now getting their PhD in many fields. My colleagues here, myself, and we have many others. And it is clear that at this point in time, Africa is actually building world-class instruments and facilities that are actually going to see us compete on the world market with developed countries. But why do we want to actually collaborate with Europeans? We know that Europe is a developed, it's a developed continent, and as at now, we want to access world-class facilities that would enable us to get the expertise so that we can be able to actually take them to our developing countries. Career mentorship is also very important. As I said earlier on, when I was starting my postgraduate studies, I didn't have any mentorship in Zambia. And since most of the Europeans have gone through this process, it is important for us to actually be able to obtain career mentorship so that we can be able to lead African projects. For scientists, you will understand that this collaboration actually helps us in peer review processes, resulting from balanced demographic representation. This is very important when we want to publish in high-class journals. And last but not the least, the bursaries for science scholarships to help with the early career researchers. And I am one of those, I'm an example of that because I have benefited from the Mujeres for Africa's fellowship, and I'm doing my research at the ISC, which is a world-class research institute, and I'm gaining a lot of experience from that I will be able to take back to my country. So I said earlier on that Africa is building world-class facilities. And since I'm an astrophysics, so I will actually talk about some of the instruments that Africa is actually building. We have what we call the SKA, that is the Square Kilometer Array. So this is going to be the world's largest radio telescope, and South Africa is building most of it. And we have other 8 African countries, and Zambia, where I come from, happened to be one of the partner countries. So the SKA will allow us to view the universe in unprecedented details. And as we wait for the building of the SKA, we have other instruments that have been built. We have the Meerkat that is currently in operation. I am working on that now. And we had previously the CAT-7 that I worked with during my master's. And as I said earlier on, for countries like Zambia, South Africa has advanced in science, but for countries like countries like Zambia, we still need more to be done for us to promote science and astronomy. So what is it that I do as an astrophysics? So my focus is mainly neutral hydrogen. I focus on radio astronomy. And for radio astronomy, what we are looking for is neutral hydrogen. Neutral hydrogen is the most abundant element in the universe, and therefore it tells us a lot about different things that we want to understand about the universe. So I focus on nearby galaxies. So these are galaxies that are close to our own galaxy, that is the Milky Way.
And I tend to look for properties of these galaxies, such as their sizes, the morphology, the H1, the neutral hydrogen content, the mass that they have, and that helps us to understand galaxy formation and evolution. So I've just highlighted some of the works that I've done. So recently we published a paper using the meerkat observations, and for my PhD I looked at delta from the Cat7, and these are some of the results that I've been able to publish so far. So the reason why I'm here is I am a recipient of the Women by Science under the Mujeres for Africa, and I wanted to highlight the importance of this fellowship, why I decided to actually apply for this fellowship, because of this fellowship actually wants to develop Africa through the drive of its women. We know that when you educate a girl child, you actually educate a nation. And I wanted to be part of that drive to be able to help with the development of science and education for the girl child in Zambia, as well as in Africa at large. So when I saw this opportunity, I actually applied for it, and I was fortunate enough to be given this fellowship. And I hope from this fellowship, it's an open door for me to be able to actually help Zambia and Africa to advance in science and education. So when you actually apply for this fellowship, you have to choose a research institute in Spain that actually looks at what you want to advance from your research career. And as I said earlier on, since I am a radio astronomer, I wanted to actually be able to carry out multi-wavelength studies, and I was looking for an institute where I can be able to learn something more apart from radio astronomy, and I chose the ISC because in that institute we have world-class experts that do research in optical astronomy, and I thought it would be a very great opportunity for me to be able to learn something that I would add to my research. So currently I'm working with 3 researchers at the Institute of Astrophysics at the ISC, and I would like to say that it has been a very enlightening opportunity, a very great opportunity for me to be at this institute. I just hope that I will be able to come back and continue this collaboration. So just to end my presentation, one thing I would like to specify is that Africa's dream is actually to become self-sufficient. And as at now, I want the Mujeres for Africa is actually helping us achieve this dream by actually supporting women in science. I would like to say thank you very much for giving us this opportunity. And it has been a great honor for me to actually work with the researchers at the ISC. Thank you very much, and I hope I will be able to, we will continue this collaboration, and I will be able to come back and do some more science. I would like to also end by thanking the government of the Canary Island for actually helping in this promotion of education and science, and also in enhancing the Africa-Europe collaboration. Thank you very, very much. Thank you, Brenda. Muchas gracias, Brenda. Espero que vuelvas a Zambia y hagas avanzar la astronomía allí, porque sé que eres la primera, pero seguro que no vas a ser la última en hacerlo. A continuación nos va a relatar su experiencia María Teresa. Su obsesión es la minería de datos, ¿vale? Que es algo como muy nuevo, que le ha desarrollado pues, a llevar su trabajo dentro de Ellas Investigan, en el Instituto Universitario de Investigaciones Biomédicas y Sanitarias de la Universidad de Las Palmas, donde está haciendo algo muy importante, no solo para el desarrollo de la salud aquí en Canarias, que también se requiere, sino también para su país. Justamente lo está haciendo para su país, ¿no? Porque quiere proporcionar soluciones para mejorar el sistema de salud de Senegal, de donde procede. Bueno, bienvenida, welcome, and you can
Un aplauso para ella. Gracias. This one. Okay. Good morning, everyone. Buenos dias. I'm very happy to be here with you today and to present my project and share with you some experience. This experience for me, if I want to describe, is an encounter of computer science, a new encounter of computer science and medical imaging. So, just talk about a few minutes of me. I'm from Senegal, as it was said earlier. And now I'm a teacher researcher in the University Assansec of Ziguinchor in Senegal, which is in the south of Ziguinchor, as you can see here. And I'm also managing a laboratory of computer science and engineering for innovation. For my background, I did my studies in Ziguinchor first, from the primary to high school. Then I go to Saint-Louis in the north of Senegal, where I do my 2 years in the university in mathematics and computer science. After that, I was specialized in computer science, and I did my bachelor and postgraduate in Saint-Louis. And after that, I had the chance to be accepted in a university in France, and there I did a master in computer science, but oriented research. And after I did my PhD. And after that, 1 year after, I came back in Ziguinchor, where I was accepted in the university, and now I'm there. My research field is somewhere between artificial intelligence and data sciences. We know that artificial intelligence has the main object of making computer thinking and acting like human. And data sciences is a field where we have a lot of tools to extract information from data. So in data mining, the research activity consists of developing methods, techniques, and tools for discovering and presenting hidden knowledge from data. And the main goals are providing tools to describe data or predict trends or behaviors. We have many applications of data mining, such as support decision, and in the field, and it is very used in the field of health. And we have also recommendation that we always encounter when we are in the internet. Sometimes if we want to buy something, we have some recommendations, and behind we use data mining. And so we have predictions also. So let us talk about my postdoc project. This project is defined in the following context. First, it was defined with the Grupo de Tecnología Médica y Audiovisual, GTMA, which is in the IUBES. And this group is a multidisciplinary group, and we have clinicians, researchers, and engineers that works to develop projects around medical technologies. And this group uses a platform that is well used in research called 3D Slicer.
and it is very used to make research and to develop some solutions for health. And also this group have a big experience and knowledge in this platform, and it makes some projects in collaboration with establishments in Spain and USA and also Canada. So this is the context, and with this group I defined my project, and we have some objectives. The first one is to be trained to participate to the development of 3D slicer. Why? Because 3D slicer is open source, and even it is open source, it can be used by anyone, and also by African parts. So, and the second objective is to contribute to the development of the functionalities, but not all functionalities, but training functionalities. Because the health is important, and if we want to make it, improve it, we need to train. And training by technology is another way to meet this objective. And also another objective is to develop a research program around 3D slicers in collaboration with this group, GTMA, and the member of my home university. And the last one is to set up, if it is possible, a learning device based on 3D slicer that can be used in Africa. Okay, so some impacts are currently noticed. So the first one is the enrollment of my university in the European Interreg MacBio ED2 project. This project is, it enables its participants to develop educational programs and medical technologies that can be used in their country. And the second impact is the collaboration with some Spanish entities as EMEC. EMEC is an association which is interested in education and science, and which aims at to make the work of African women scientists visible. And for this collaboration, I will have a presentation this Thursday in a school here in Las Palmas. And I also have a first contact with an association of startups of Las Palmas. And I begin also to collaborate with the e-Batinka company, which is an international startup that works on health solutions, and that can be used for research or educational programs. Other collaboration with some researchers from UCAD. UCAD is the first university in Senegal, and I know a researcher who is there by the professor Juan Ruiz, who is here, and it's very, very interesting because I am in Senegal and I don't know him, but I come here and I have relations with this person, who is very great. And also some collaboration with University of Nouakchott by PhD students who is here. And for the last, I have the possibility to participate to the International Medical Imaging Workshop called NAMIX, of course with the collaboration of the team of the Professor Juan Ruiz. That are the impacts that we can see now, but we are expecting to have other impacts in the futures.
the first one is improving training quality of medical students. And in this case, it is to have a platform that we can use in Senegal to train these students to do diagnostics or surgical intervention. Of course, by using medical imaging. So we have also to train computer scientist students because if we want students to participate to the program, we have to train them, and the technologies that they will learn there is not only for this program, but they can use it for other programs. The second expected impact also is developing collaboration. We start this, but we want to do this deeper. And in that case, we want to have collaboration between our laboratory and the GTMA, and also the possibility to extend this collaboration with some partners of the GTMA. And the last one is developing research in my home university.